Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo encuentro a nuestro podcast. Estás escuchando Viaje al Corazón, Sanación, Conciencia y Propósito. Soy Claudia Martínez Pardo, terapeuta en sanación emocional y acompañante en procesos de transformación interior. Y me alegra profundamente que estés acá, caminando conmigo en este viaje hacia adentro, en esta vuelta a casa que es el retorno a tu esencia. Hoy damos inicio a una nueva serie de episodios donde vamos a explorar una a una las 5 heridas de la infancia según la mirada de Lise Bourbeau. Las llamadas heridas de la infancia son heridas profundas que todos, en mayor o en menor medida, cargamos y que siguen vivas y ejerciendo su influencia en nuestras emociones, reacciones, relaciones y decisiones. Por supuesto, hasta que las miramos con amor y elegimos sanarlas. Y vamos a empezar por una de las más frecuentes y quizás también una de las más dolorosas, la herida de abandono. La herida de abandono surge cuando en la infancia el niño o la niña siente que ha sido dejado solo emocionalmente. Pero ojo, no siempre se trata de un abandono físico y real. A veces hay un adulto presente, pero que emocionalmente está ausente. La ausencia emocional podríamos entenderla entonces como una de las experiencias fundamentales que dan origen a la herida de abandono. Un papá o una mamá que no estuvo disponible para sostener, para consolar, para validar y para mirar con amor a su hijo. Quizás por sus trabajos, sus ocupaciones o también por sus propias limitaciones emocionales que pueden provenir de no haber recibido ellos mismos, cuando eran niños, ese soporte emocional. Eso pudo derivar simplemente en no saber cómo responder a las necesidades afectivas del niño. Al no haber sido sostenidos, consolados, validados y mirados, tu papá o tu mamá, o ambos, no pudieron hacerlo contigo. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces nos quejamos y juzgamos a nuestros padres por lo que no nos dieron. Y es bueno entender que ellos, salvo excepciones por supuesto, hicieron lo mejor que sabían y lo mejor que podían. Una parte del camino de sanación es también mirar con ternura y comprensión a nuestros padres y aceptarlos con sus luces y sus sombras. Ellos también fueron niños y seguramente cargan con sus propias heridas no sanadas. Pero siguiendo con la herida de abandono, que te dije que la ausencia emocional es la experiencia fundamental del origen de la herida, cuando el niño siente esa ausencia emocional, empieza a construir la creencia de que no es digno de amor o de que debe hacer algo para merecer la atención del otro. Entiende que la ausencia emocional por parte de sus padres es a causa de un déficit de él. Y como estrategia de supervivencia para afrontar esa herida y el dolor que le genera, crea una máscara. Y la máscara se llama la máscara del dependiente. Pero, ¿qué es una máscara? ¿Y para qué nos sirve? ¿Por qué la creamos? Lise Bourbeau, en su libro Las 5 heridas que impiden ser uno mismo, define la máscara como un mecanismo de defensa inconsciente que las personas desarrollamos para protegernos del dolor emocional causado por heridas sufridas en la infancia. Estas máscaras son actitudes, comportamientos o formas de ser que adoptamos para evitar revivir el sufrimiento original asociado a las heridas. Llevar una máscara
significa actuar de una manera que no refleja nuestra verdadera esencia, sino que responde a la necesidad de protegernos de experiencias dolorosas pasadas. Digamos que la máscara cumple varias funciones. En primer lugar, protegernos del dolor. Su función principal es evitar que volvamos a sentir el dolor original de la herida. Por ejemplo, alguien con una herida de abandono puede desarrollar una máscara de dependencia para no quedarse solo. Otra de las funciones es ocultar la herida. La máscara busca que los demás, y a veces uno mismo, no vean esa herida emocional, actuando de esta manera como un vendaje psicológico. Otra de las funciones es la de adaptación y supervivencia. Permite que la persona se pueda adaptar a su entorno a una costa de no mostrarse auténticamente. Y otra de las funciones es evitar la vulnerabilidad. Al protegernos, evitamos mostrarnos vulnerables, pero esto también impide que tengamos conexiones genuinas con los demás y, por supuesto, con nosotros mismos. En resumen, la máscara es una estrategia de defensa frente a una herida emocional, pero que a largo plazo nos limita en nuestra autenticidad y en nuestro bienestar. El proceso de sanación implica reconocer la herida y también la máscara asociada, aceptarlas y poco a poco dejar de necesitar esa protección para poder vivir de manera más auténtica y más libre. En el caso de la herida de abandono, la máscara es la del dependiente. El dependiente es esa parte nuestra que hace lo que sea por no quedarse solo y siente la imperiosa necesidad de aferrarse a los demás para evitar revivir el dolor original del abandono. El dependiente busca aprobación, compañía y afecto, incluso a costa de sí mismo. Se apega con fuerza, tiene miedo a ser dejado, tiene miedo a que lo olviden, a que no lo elijan. En la adultez, esta herida puede manifestarse como ansiedad en los vínculos, sensación de vacío cuando no hay alguien cerca, necesidad constante de contacto o validación externa, miedo profundo a la soledad y dificultad para sostenerse emocionalmente sin un otro. Y lo más doloroso es que muchas veces, por temor a ser abandonado, el adulto repite relaciones donde vuelve a sentirse abandonado y así se perpetúa el patrón. Te voy a contar una historia real, el caso de Mariana. Mariana es un nombre ficticio, pero la historia es real. Mariana tiene 42 años. Desde muy joven tuvo relaciones intensas, profundas, pero también cargadas de mucho miedo. Cada vez que alguien se alejaba, sea su pareja o sus hijos, aunque fuera por un día, ella sentía que su mundo se desmoronaba. Lo vivía como una pérdida definitiva. Sentía una tristeza abrumadora, una angustia en el pecho que le costaba poner en palabras. En terapia, comenzó a recordar cómo cuando tenía unos 6 años, su mamá cayó en una fuerte depresión. Mariana la veía en la cama, sin fuerzas para mirarla, sin ganas de hablar. Su papá trabajaba todo el día. Ella creció aprendiendo a no molestar, a no pedir nada, a ser fuerte, pero por dentro se sentía sola, se sentía invisible. Hoy Mariana entiende que su angustia no era porque era exagerada, sino porque su herida de abandono seguía abierta, seguía teniendo ese eco en la actualidad.
Reconocerlo fue el primer paso para abrazar a esa niña que todavía esperaba que alguien la mirara, que alguien le dijera, estoy acá, tranquila, no estás sola. Tal vez mientras me escuchás, algo dentro tuyo se esté removiendo. Quizás recordás momentos de tu niñez donde te sentiste solo, aunque tus padres estuvieran físicamente presentes. Te invito a quedarte con esa sensación, sin juzgarla, sin querer apartarla. Aceptala como una parte tuya, porque este es el primer paso, reconocer la herida sin culpas, sin máscaras, pero con mucha compasión. No se trata de buscar culpables, sino de darnos el permiso de mirar lo que dolió y lo que todavía duele para poder comenzar a sanarlo. Te propongo que después de escuchar este episodio, tomes unos minutos en un espacio tranquilo y hagas este ejercicio. Cerrá los ojos y visualiza a tu niño interior. Deja que aparezca tal como lo necesite. Puede tener una edad, una expresión, una emoción, no importa, tal como se te presente. Acércate con ternura y pregúntale, ¿qué necesitas hoy para no sentirte tan solo o tan sola? Date tiempo para escuchar su respuesta, sin apurarte, sin interpretar. Podés escribir en un cuaderno las respuestas que surjan o dibujar la imagen que viste, lo que sea más fácil para vos, pero dale ese espacio. Y después de que puedas escuchar sus respuestas o verlas o intuirlas, cerrá el ejercicio diciéndole suavemente, estoy acá, te voy a dar lo que necesitas y no voy a abandonarte. Hacer esto con regularidad, aunque sea una vez por semana, es el comienzo de reconstruir el vínculo más importante, el que tenés con vos mismo. Sanar la herida de abandono es un proceso profundo y amoroso. Recordá, no es lineal y a veces duele, claro que sí, pero es posible, es totalmente posible esa sanación. Recordá que no estás solo en este proceso. Este camino se puede transitar acompañado por un buen terapeuta. Gracias por estar acá, por permitirte sentir y crecer. En el próximo episodio vamos a hablar de la herida de rechazo y de cómo muchas veces cargamos con la idea de no haber sido deseados o valorados. Si este episodio te resonó, te invito a compartirlo con quienes creas que puede ayudarles. Y si sentís que necesitas acompañamiento en este proceso, podés escribirme. Estoy aquí para vos. Nos escuchamos en el próximo episodio de Viaje al Corazón. Hasta entonces, por favor, abrázate con ternura y no olvides que estás volviendo a casa.
Si el podcast te ha llegado al corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio.